Ya he comenzado la grabación. Por favor, confírmeme si ven la pantalla. Ya, buenazo. Gracias. Bien, este va a ser la última asesoría, chicas. Gracias de antemano, ¿no? Y espero que les haya gustado, ¿no? Y vamos a hacer esta sesión que abarca tanto mama como ginecobstetricia. Mama ya saben que es bastante importante, ¿no? Porque uno de los cánceres que más daña a la población a nivel mundial y también en el Perú es el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces se tiene que hacer un tamizaje para poder descartar esa posible eh, enfermedad. Y recuerde que hay numerosos factores de riesgo para cáncer de mama, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de mama, siempre hay que recordar su anatomía, ¿ya? Más que anatomía, recordemos siempre que gran parte de su drenaje linfático va a ir hacia la axila ipsilateral, ¿ya? Es decir, de que si es que hay una alteración o claro, una infiltración a los ganglios linfáticos, pues va a ir hacia la axila lateral, hacia la axila ipsilateral o del mismo lado. Es decir, si se afecta la mama derecha, pues si es que estamos frente a algo infiltrante, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, pues va a afectar también a la axila derecha. Ya nunca olvidemos eso, ¿no? Es una glándula sudorípara, o sea, pertenece al sistema tegumentario y va desde la segunda a sexta costilla, desde el esternón hacia la línea media axilar, ¿no? Como les mencionaba, pues siempre tenemos que tener en cuenta el drenaje linfático, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que existe una masa a nivel del seno, por ejemplo, el seno derecho en este caso, y tenemos también un ganglio linfático inflamado o una masita que encontramos también en la axila del mismo lado, pues lo más probable es que estemos frente a algo maligno, que haya invadido, que haya malignizado, que haya metastasizado, ¿ya? Pero no es el único lugar donde vamos a encontrar metástasis. También tenemos a las supraclaviculares, ¿ya? E infraclaviculares, que es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es encontrar el daño a nivel de la axila ipsilateral. Ya, o sea, miren, el 85% del drenaje linfático de la mama va a ir directamente a la axila del mismo lado. Y miren, esta viene a ser una mamografía, ¿no? ¿Cómo vamos a verlo en una mamografía? Vamos a verlo de esta manera. Miren cómo se ve la densidad músculo, la densidad grasa, ¿ok? Y eso es importante conocer, ¿no? La fibroglandular también, porque recuerden de que la mama es fibroglandular, valga la redundancia, ¿no? E incluso ligamentos, cómo se ve la densidad. Y lo de acá obviamente es el pezón con la areola, ¿no? Siempre recordemos también de que existen síntomas en la paciente que nos va a indicar si es que puede ser algo maligno como benigno, ¿no? Por ejemplo, la retracción del pezón, es decir, que no esté para afuera, que esté para adentro. Ese es un signo clásico también de algo maligno. Por ejemplo, si es cualquier patología, pues puede haber galactorrea, e incluso en pacientes que no están en el periodo de lactancia. También, incluso en varones también que tienen problemas hipofisiarios hipotalámicos, también puede causar galactorrea. O sea, debemos juntar tanto los signos radiológicos con la clínica para poder complementar todo lo demás, ¿ya? Y acá lo importante en el estudio de la mama es la prevención, ¿ok? La prevención. En mujeres que tienen, por ejemplo, historia familiar de cáncer, pues prevenir. En mujeres que tienen, por ejemplo, una masa que recién se está formando, que recién lo han notado, prevención. Igualmente, en mujeres que han pasado los 35 años, están en los 40 años, prevención. Mujeres que tienen su primer hijo después de los 40 años, prevención. Mujeres que no tienen hijos, prevención. Todo esto, todos estos los que he nombrado son factores de riesgo para cáncer de mama, ¿ya? Y es por eso que se debe tomar, por lo menos antes de los 40 años, una mamografía y también una ecografía complementaria, ¿ya? Bien. Ahora, la mamografía son rayos X, ¿ya? Rayos X especiales que nosotros vamos a tomarle a las mamas, ¿ya? Estas son todas las indicaciones. La mamografía, como estamos frente a radiación, a una radiografía, pues les voy a hacer a pacientes que son adultas, ¿ya? O sea, mayores de 40 años va a ser una de las indicaciones, ¿ok? No le hago una mamografía a una paciente joven, ojo, no le hago una mamografía a una paciente joven. Esa no es una indicación, es una contraindicación más bien.
¿Qué más? Antecedentes familiares, nulípara, primer hijo después de los 30, acá es 35 años, ya se me pasó el 5. Primera menstruación a temprana edad, menopausia tardía, alteración genética específica y sospecha de patología. La mamografía, ok, va a tener principalmente dos incidencias, ¿ya? La craneocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, y la oblicua media lateral, ¿ya? Y estas van a ser más que nada los mamógrafos, ¿no? Que básicamente mediante esta planchita, pues va a terminar aplastando el seno, ¿no? Y que puede ser un poco incómodo, sí, al momento, pero tenemos que explicar al paciente lo que va a sentir, ¿no? Y que no se mueva, que solo va a durar, que va a durar menos de un minuto, entre otras cosas, ¿no? Donde la plancha va a ir hacia abajo y va a terminar aplastando de esta manera el seno. Mientras que el otro lado tenemos también a la oblicua media lateral, que como lo vemos, la plancha no va a ir de abajo hacia arriba, sino va a ir ligeramente hacia el costado, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver las imágenes entonces? En cráneo caudal vamos a verlo de esta manera, ¿no? Miren cómo se ve el pezón a este nivel, ¿ya? Y podemos ver una que otra calcificación, fibroglandular, densidad grasa, y mientras por el otro lado también vamos a encontrar la oblicua media lateral, ¿ya? Que esto más que nada, y anótenlo chicas, la oblicua media lateral es la principal o es importantísima, ¿ya? Porque también evalúa la axila ipsilateral. Es decir, si le tomo una mamografía del lado derecho, pues también voy a ver la axila del lado derecho, si es que existe una adenopatía, si es que existe metástasis, entre otros, ¿ya? Para eso nos va a servir esta incidencia. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a poder encontrar en la mamografía? Hallazgos como estos, miren. Esto es un aumento de la densidad no homogénea, ¿no? Que afecta a uno que otra glándula, fibra glandular, o sea, estructura fibroglandular también, aledaña, ¿no? No podemos llegar al 100% de que es una patología cancerosa. Puede ser otra cosa, ¿ya? E incluso puede ser un quiste, pero basta que encontremos esto acá, ¿ok? Basta que encontremos esto acá para nosotros sí o sí pedirle una ecografía, ¿ok? Entonces, basta que nosotros tengamos una mínima sospecha de que existe una patología, yo le pido una ecografía, ¿ya? Entonces, primero le pido mamografía, sí, le pido una mamografía, pero luego le pido una ecografía. En la mayoría de los casos siempre es así, ¿ya? Siempre se complementa. Sea lo más mínimo, aunque sean calcificaciones, pues debemos descartarlo con ecografía, ¿ya? Porque hay incluso calcificaciones que son patológicas, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Pues todo lo que vamos a ver acá, especialmente las masas, los nódulos y las calcificaciones, ¿ya? Y así de esta forma vamos a poder caracterizar o describir las lesiones que vayamos a encontrar en una mamografía. Miren, va desde benigno hacia más maligno, ¿no? Cuando es más irregular, pues es más probabilidad de maligno. Y así sucesivamente. Miren cómo son los bordes. Cuando es un borde espiculado, así infiltrante, que no está bien delimitado, pues lo más probable es que estemos frente a algo maligno. Y siempre es importante reconocer la densidad, ¿ya? La densidad siempre es importante, ya que en algunos casos incluso nos puede determinar si es que algo es maligno o no. O sea, una ecografía, pues nos va a tener, por ejemplo, este parámetro para ver si es que es maligno o no, ¿ya? Incluso también en la ecogenicidad de su sombra posterior. O sea, es importante conocer esto también. Con todo esto debemos caracterizar a las lesiones. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve una lesión circunscrita, una obscurada, una microlobulada, así, y mal definida, ¿no? Se ve mal definida e incluso una espiculada. Esto es lo más probable que sea cáncer. Es más probable que sea cáncer. Mientras más bonitos sean los bordes, más probable de benigno es que sea. O sea, más probable de benignidad, de inofensividad, ¿ya? Pero mientras más espiculados sean sus bordes, más probable de malignidad. Y miren lo que podemos encontrar, por ejemplo. Miren esta, no está a nivel del pezón, no, pero está a nivel de la piel. O sea, está a nivel de la piel. Entonces hay retracción cutánea, ¿no? Donde debería estar así bonito, pues empieza a estar hacia adentro. Hay una retracción. Esto podemos encontrar también. Luego acá hay un engrosamiento de la piel. Miren, se ve una línea que, o sea, que es la piel, pero todo esto de acá, que es la hipodermis y la dermis, miren cómo está de engrosada, que acá no se ve del todo, ¿no? Que no está del todo engrosada. Acá sí lo vamos a ver. Un engrosamiento cutáneo también puede existir, ¿ya? Luego también tenemos engrosamiento fibroglandular. Casi ni se ve la piel, ¿no? Casi ni se ve la piel está normal.
¿ok? Pero miren cómo se ve casi adentro, un engrosamiento fibroglandular. ¿Por qué no digo que son calcificaciones? Porque las calcificaciones son más blancas, ¿ya? Más radiopacas, ¿ok? Entonces hay engrosamiento fibroglandular o trabecular, que es lo mismo, ¿ya? Y pues, por ejemplo, el engrosamiento cutáneo suele ser benigno, ¿ya? La retracción cutánea pues suele ser maligno o suele ser un indicador de malignidad, pero no es 100% específico. Y el engrosamiento trabecular también suele ser benigno, ¿ya? O sea, son todas las características que nosotros podemos encontrar en una mama, ¿ya? Ahora, también podemos encontrar mamas que son la mayoría de grasa, es decir, que lo vamos a encontrar de esta densidad aproximadamente, la mayoría. Ahora, vamos a ver también fibroglandular, o sea, vamos a encontrar diversas cantidades de formas o de visualizaciones especiales de la mama, ¿ya? Y pues va a depender principalmente de la edad de la paciente, ¿ya? De la edad de la paciente. Pero con todo esto debemos caracterizar a la lesión que encontramos en una mamografía, ¿ya? La clasificación especial, ya, en el caso de las masas que encontramos a nivel de una mamografía, o principalmente en el estudio de la mama, siempre se usa la clasificación BRATS, ya, B con B labial, ya. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando tenemos tumores o lesiones a nivel de la tiroides, usamos el TRATS, o sea, con T, ¿ya? T de tabla, ¿ya? Pero en este caso, cuando estamos en mama, en breast, o sea, vamos a utilizar la B labial, B de breast. Por lo tanto, es BRATS, ¿ya? Ojo con esto también. Entonces, vamos a tener clasificaciones según los hallazgos en la mamografía, según los hallazgos en las calcificaciones, e incluso según hallazgos en la resonancia magnética y según hallazgos en la ecografía, ¿ya? Y vamos a ver siempre que cuando estamos, por ejemplo, en una mamografía, siempre el más alto va a ser obviamente con las características radiográficas o mamográficas, bordes espiculados, infiltrante, calcificaciones malignas, o sea, todo ello. Y pues a eso le añadimos obviamente el diagnóstico patológico, anatomopatológico, es decir, eh, una clasificación BIRAT siempre se va a quedar hasta el 5, o sea, nosotros tenemos que quedarnos hasta el 5, ¿ya? O sea, altamente sospechoso de malignidad. Pero basta con que tenga un diagnóstico anatomopatológico, un carcinoma confirmado para ser BRAF 6. Si es que no lo tiene, siempre va a ser 5. Ojo con esto yo también. Si es que, si es que no lo tiene, solo va a quedarse en 5. Bien. Ahora, según perdón, acá debería decir acá está bien. Según clasificación de microcalcificaciones, ya. Las calcificaciones también existen, en este caso, aquellas calcificaciones que son malignas, ¿no? Como aquellas que son ramificadas o en Y también le dicen, o las mismas que son lineales, ¿no? Y pues acá en calcificaciones, pues va a ir de 2 al 5. Ojo, no hay uno ni tampoco hay 6, ¿ya? No hay uno ni tampoco, ni tampoco hay 6. Existen numerosos ejemplos que les he puesto después, no se preocupen, pero esto es para que tengan en cuenta cómo es que nosotros vamos a dividir, ¿no? La clasificación en cuanto a la mamografía y calcificaciones, ¿ya? Miren, voy a mostrarles uno que otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es un BRAF 3. Miren cómo se encuentran los bordes, un poco lobulados, ¿no? No es ni benigno ni maligno, es un punto medio, es un BRAF 3, ¿ya? Luego que encontramos también un BRAF 2 un poco menos lobulado, bien definidos, o sea, está bonito, ¿no? Está bien bonito. Ojo, no vamos a poder llegar a BRAF 6, ¿ya? No vamos a poder llegar a BRAF 6. Miren este BRAF, está ya más un poco espiculado, ¿no? Pero se logra definir un poco, o sea, está espiculado, pero se logra definir un poco, no está tan infiltrante, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos esto de acá, miren cómo despiculado están los bordes. ¿Ok? No se logra ver al 100% los bordes, están un poco espiculados. Este es un BRAF 5. Ahora, si yo le hago una biopsia a esto, ¿ok? Si le hago una biopsia con ecografía dirigida, ¿ya? Porque siempre se suele hacer con eso. Si le hago una biopsia a esto y pues detecto que es un carcinoma infiltrante, pues empieza a ser un BRAF 6. Deja de ser BRAF 5 y empieza a ser BRAF 6, ¿ya? Miren, por ejemplo, esto de acá. Miren la lesión de acá.
O sea, está espiculada, está infiltrante. Este ya es un BRAF6. ¿Por qué un BRAF6? Porque ya tiene diagnóstico de carcinoma ductal invasor. Miren, está invadiendo acá, acá también. O sea, genera ese aumento de la densidad eh, desordenadamente, ¿no? O sea, es infiltrante. Este es el BRAF6, el clásico BRAF6. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos, miren, estas calcificaciones. Este es un BRATS 3. ¿Por qué? Porque son en patrón de coral. Miren cómo son de bonitos, cómo se forman y sobre todo la medida es importante porque son, en este caso, más de 0,5 milímetros. Voy a hacer un pequeño zoom. O sea, si ven, no tiene la misma densidad que una masa, ¿ya? Estos son mucho más blancos. No tiene estas son las fibroglándulas, ¿ya? No tiene la misma densidad de las fibroglándulas, por lo tanto, son calcificaciones, son más blancas, no tampoco son una masa, ¿ya? Miren, son calcificaciones distróficas. Están en un punto medio entre benignidad y malignidad. Ahora, miren por este lado cómo son las calcificaciones en Y. Estas son las lineales, las ramificadas, ¿ya? Miren cómo son las calcificaciones, cómo va en Y, pero también en Y pueden estar en L, pueden estar en V y en X, ¿ok? Ok. Estas son Birra 5, estas son las más malignas que vamos a poder encontrar. ¿Ya? O sea, son muy malignas. Son Birrat 5. Recuerden que no hay Birrat 6 acá, ni Birrat 1. Empieza del 2 al 5. Ya. Y miren esto, y es como un patrón en polvo, no sé si lo logran ver. No es de la misma densidad de las fibroglándulas de la mama, ojo, no es de la misma densidad, es más blanquito, pero en este caso no los vamos a encontrar gorditos, así como sal gruesa, ¿ok? Lo vamos a encontrar como polvo, pequeños puntitos que los vamos a encontrar acá. Miren, no sé si lo logran ver. Ese es un BIRATS 4, ¿ya? O sea, ¿van a ser sugestivas de malignidad? Sí. ¿Ya? Y también la medida es importante. ¿Por qué? Porque van a ser mayores de 0,1 milímetros. Son BIRATS 4. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Miren estas pequeñas calcificaciones en popcorn, se le llama. ¿Ya? Estas calcificaciones en popcorn son de las más benignas que vamos a encontrar. ¿Ya? O sea, básicamente es porque parece una canchita que se compra en el cine, ¿no? Con lo que vamos al cine, entre otras cosas, ¿no? No es lo mismo que el coral, ¿ah? El coral es un más pequeño, el popcorn no lo es, ¿ya? Y pues obviamente el coral tiene esta distribución, ¿no? No parece por ningún lado una canchita de maíz, sino simplemente parece como que un coral, ¿no? En el fondo del mar. Pero en el caso del popcorn, que es un Birrats 2, pues miren, incluso va a estar englobadito, ¿ya? Este popcorn está en relación con tumores benignos de la mama, como el leiomioma, ¿ya? O sea, está en relación con tumores benignos. Este popcorn está en relación con tumores benignos, ¿ya? Igual tenemos más, ¿no? Tenemos calcificaciones, por ejemplo, este que también es sugestivo de benignidad, también en relación con el leiomioma, con un pequeño quiste, entre otras cosas, ¿no? Que son calcificaciones redondas, más que nada que son excéntricas, ya que van en los bordes, no que van hacia adentro, sino que en los bordes. Ya. Bien, cuando estemos en ecografía, ¿ya? Siempre asociémoslo a personas jóvenes, ¿ya? O sea, paciente joven, ecografía. ¿Y cuándo lo vamos a considerar joven en este caso? Pues cuando es menos de 40 años, ¿ok? Menos de 40 años. Y bien, va a ser de esta forma, con el transductor viendo hacia el monitor, ¿no? Recuerden que el transductor emite los ultrasonidos y estos terminan rebotando según la impedancia acústica de cada tejido para ver en el monitor, ¿no? Ahora, la ecografía es más concluyente que una mamografía, ¿ya? Entonces, si es que tengo un resultado sospechoso o confirmatorio en una mamografía, pues le debo solicitar una ecografía, sea lo que sea, sea lo que sea una pequeña calcificación o no, le pido una ecografía, ¿ya? Ahora, una mamografía no le puedo realizar a una paciente embarazada ni a una paciente lactante. ¿Por qué? Porque estoy usando radiación, por lo tanto la ecografía directamente le voy a hacer. Sea una paciente de 45 años, en este caso, si está embarazada, ¿no? Que es raro, pero puede pasar, ¿no? Entonces, le voy a hacer una ecografía y no una mamografía, ¿ya? Ahora, también las prótesis. ¿Por qué las prótesis? Porque la prótesis es metal y la prótesis va a terminar dañando la imagen de una mamografía también, ¿ya? Ginecomastia, patología inflamatoria, entre otros, ¿no? Entonces, la ecografía va a ser más que nada el gold estándar.
Y de esta forma vamos a ver, vamos a tener que diferenciar la ecogenicidad de todo lo que vemos acá, ¿no? De todo lo que vamos a ver acá. Ahora, ustedes ya lo conocen. Nunca olviden, por ejemplo, de que el agua es anecogénica o anecoica. Lo vamos a ver negra, ¿ya? El agua lo vamos a ver negra. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder diferenciar el comportamiento si es líquido, si es sólido, entre otros, de un tumor o de un quiste. Si es un quiste, pues lo vamos a ver bien bonito, bien formado y con estructura anecoica, que eso significa que es un quiste porque tiene líquido adentro, ¿ya? Esto ya lo conocen, ¿ya? Miren cómo se ven las fibras musculares, cómo se ve el tejido, cómo se ve la densidad grasa sobre todo, ¿ya? Ahora, este de la clasificación B-RATS, ¿ya? También va del 2 al 5. Y miren cómo se ve este pequeño quiste, pero cómo se ve esta sombra posterior, sombra acústica posterior. Y no se ve negra, por ejemplo, cuando lo vemos en una resonancia magnética para ver cálculos biliares, no lo vemos negro, pero lo vemos blanco. Es una sombra acústica posterior blanca, o sea, hiperecogénica o hiperecoica, que es lo mismo, ¿ok? Entonces va a ser un BIRATS 2, ¿no? Es un BIRATS 2, es un quiste simple, perdón, es un quiste simple, ¿ya? Pero ¿qué pasa? También tenemos otros tipos de lesiones. Miren cómo esta está mal formada, no tiene los bordes claros, tiene también el centro un poco distorsionado. Este ya es más maligno. Miren cómo se ve los bordes de imprecisos, cómo se ve un poco heterogéneo también. O sea, no hay ecos al 100% uniformes u homogéneos, que es lo mismo. Entonces, esto lo más probable es que sea un cáncer. Miren cómo están los bordes, entre otros. O sea, esto lo más probable es que sea un cáncer, ¿ya? E igual, es un BIRAT 5 en ecografía y también en mamografía, ¿ya? Pero en este caso, como estamos en BIRAT 5, vamos a llegar a BIRAT 6 en mamografía si es que le saco una biopsia a esto y pues lo termino diagnosticando como cáncer en anatomopatología, ¿ya? Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, un BIRATS 3, un diferente, o sea, diferencia en la ecogenicidad dentro del pequeño quiste, tiene un comportamiento sólido y también tiene el refuerzo posterior hiperecogénico también. BIRATS 3, fibroadenoma. También tenemos en este caso, miren cómo está el tumor pediculado. Es como un pequeño polipito, ¿no? Es un pequeño tumorcito. Miren, este quiste complejo está pediculado. ¿Ya? También con comportamiento sólido. Igualmente acá un Birras 2 clásico donde todo es homogéneo, es negrito, es anecoico y tiene los bordes bien delimitados, además de la sombra posterior blanca. Es un quiste simple. ¿Ya? Y así vamos a poder caracterizar cada una de las lesiones, sea donde sea que estemos estudiando. O sea, si es que estemos frente a una tomografía, perdón, a una mamografía o a una ecografía. Siempre debemos estudiarla de esa manera. Cuando estamos en una mamografía, también debemos analizarla junto a las calcificaciones. Siempre, ¿ya? Siempre las analizamos junto a las calcificaciones. Bien. Ahora, también podemos usar la resonancia magnética. En este caso, va a ser para indicaciones específicas, ¿ya? Cuando ya existe la presencia de un tumor y quiero estadificar, pues le hago una resonancia. Cuando quiero ver si es que existen recidivas de un tumor, o sea, si es que pienso que ya he solucionado el tumor primario, pero pienso de que puede haber una recidiva o una reaparición de la enfermedad, pues le hago una resonancia. Tumores ocultos. Y más que nada, cuando existen pacientes, ¿cómo lo menciono? Una contraindicación especial, ¿ya? Especial para la resonancia magnética, una contraindicación, son los pacientes que tienen marcapasos, son los pacientes que tienen prótesis, entre otras cosas, ¿ya? Porque lo que va a hacer esta resonancia magnética es atraer con un campo de magnético bastante fuerte, ¿ya? Ese marcapaso y esa prótesis. Por lo tanto, pues va a causar bastante daño al paciente. Incluso puede, por ejemplo, a un paciente como una bala, no se le puede hacer una resonancia magnética, se le prefiere hacer una tomografía, porque esa bala sale de su cuerpo y literalmente puede atravesar todos los tejidos y salir, ¿ya? O sea, puede causar más daño. Igualmente con la prótesis y con los marcapasos, ¿ya? Son contraindicaciones específicas y bastante claras para la resonancia magnética. Y ya de esta forma, pues la paciente va a ser ingresada, ¿no? Para poder ver a nivel de los senos,
¿no? Y así vamos a verlos en una resonancia. Miren cómo se ve esta pequeña lesión. Igualmente acá, 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 acá. O sea, van a existir numerosas lesiones, ¿ya? A nivel de la mama que nosotros debemos analizar o que debemos estadificar porque estamos frente a una resonancia magnética. Y miren igual de esta forma cómo se ven las dos mamas, la mama derecha y la mama izquierda, y miren esta gran lesión de acá, con incluso comportamiento necrótico, ¿ya? Hemorrágico por acá también. O sea, la resonancia magnética nos va a ayudar para esto, para poder caracterizar la lesión, ¿ya? Pues sobre todo, miren cómo está de infiltrante y cómo está infiltrando también a nivel del pectoral, ¿ok? Como tiene adenopatías, no sé si ven estos circulitos bien delimitados, estas son adenopatías, lo más probable es que sea un cáncer, ¿ya? Y es así como nosotros vamos a ir analizando, vamos a estadificar, ¿no? Una lesión tumoral en una resonancia magnética, ¿ya? Esto es lo mismo, más que nada. O sea, no voy a hacer tanto énfasis acá. En la, recuerden que en calcificaciones y en ecografía va del 2 al 5. Cuando estamos en mamografía va del 1 al 6. Y cuando estamos en, perdón, del 0 al 6. Y cuando estamos en una resonancia va del 0 al 5. Ya siempre, siempre asócienlo a esos numeritos, ya porque suelen confundir también en el examen. Les preguntan, ¿qué BIRATS es? Aquella microcalcificación y por simple inercia nosotros marcamos BIRATS 1 cuando no existe BIRATS 1 en calcificaciones. ¿O qué BIRATS es en una ecografía? Marcamos BIRATS 6 porque nos dan un diagnóstico, pero realmente en ecografía no hay BIRATS 6. Y así podemos ir viendo, ¿no? En este caso, sin filtrante, sospechoso de malignidad. Y miren este pequeño caso clínico, ¿no? De una mujer, 45 años, sin antecedentes familiares, detecta un nódulo en la mama derecha con engrosamiento e incluso enrojecimiento de la piel, ¿ya? Incluso le hacen una resonancia y pues miren lo que le sale. Incluso hay una pequeña retracción del pezón. Miren lo que le sale en la resonancia, ¿ok? Miren lo que le sale en la resonancia. O sea, lo más probable es que sea un cáncer sospechoso de malignidad, es infiltrante, los bordes están ligeramente espiculados, ¿ya? Lo más probable es que sea maligno. Bien. Ahora, es importante conocer cómo es un quiste, ¿ya? Que es la lesión benigna de la mama más común que vamos a encontrar, ¿ya? Entre los 35 y 50 años. Ahora, ¿por qué les digo que complementar una mamografía con una ecografía es importantísimo? Por lo siguiente, miren las imágenes. Miren cómo se ve un quiste, ¿ya? Un aumento de la densidad, pequeñas calcificaciones, entre otros, ¿no? Ahora, nosotros vemos esto y no podemos decir, ah, es un quiste. No podemos decir eso. Tenemos que complementarlo con una ecografía. Miren cómo se ve de anecogénica el interior de este quiste y cómo tiene una sombra posterior hiperrefringente, hiperecoica o hiperecogénica. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Si escuchan, si escuchan eso, pues recuerden que es blanco. Hiperecogénica, hiperrefringente e hiperecoica, que es lo mismo, ¿ya? O sea, es por eso que debemos complementarlo, ¿no? Miren cómo se ve en una mamografía. ¿Ok? Y miren cómo lo terminamos viendo en una ecografía. O sea, la ecografía va a ser 100% complementaria a la mamografía y ante la mínima duda que encontremos, pues siempre le voy a tener que pedir una ecografía. Siempre, no es que haya una, no es que haya un no, salvo que lo encontremos perfecto, ¿no? Pero hay veces que recuerden que es de los cánceres más comunes, hay lesiones bastante frecuentes, por lo tanto, pues es muy probable pedirle una ecografía. Y aunque encontremos un BIRATS 1 o un BIRATS 2, ¿ok? Siempre le pido una ecografía, ¿ya? Y miren cómo se va a ver, ¿no? La sombra blanca, los bordes bien definidos y pues obviamente el contenido líquido anecogénico o anecoico, que es lo mismo, ¿ya? Miren, por este lado tenemos el fibroadenoma, que lo principal, que es un tumor benigno más, es lo más común que encontramos en la mama y es en pacientes jóvenes. Acá lo que vamos a encontrar es que existe una diferencia en la ecogenicidad del tumor, ¿ya? O sea, encontramos espacios que se comportan como líquido, pero encontramos espacios también que se comportan como tejido, como sólido, ¿ya? Y este es el fibroadenoma. Está asociado, por ejemplo, a calcificaciones también, calcificaciones tipo popcorn, calcificaciones redondas, circulares, entre otras. Lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque es el tumor benigno más común, es benigno, benigno, está bien circunscrito, ¿ok?
benigno, incluso no da como tal una sombra posterior al 100% identificable, ¿no? O sea, es ligeramente isodensa, por eso se le considera BIRATS 2, ¿ya? Es ligeramente isodensa. Ahora, como repito, miren cómo se ve en una mamografía. Miren cómo se ve el hallazgo en una mamografía. Y yo puedo decir a simple vista que puede ser algo infiltrante por sus bordes. Pero si yo le hago una ecografía, pues voy a ver esto. Por lo tanto, siempre ante la presencia de una lesión en una mamografía, pues voy a pedirle una ecografía. Miren cómo se ve la lesión. O sea, puede verse de esta forma como puede verse acá. ¿Ya? Se asemeja incluso a un poco lo del quiste, o sea, no podemos diferenciarlo al 100%, sino que la mamografía nos va a dar la ubicación en donde debemos poner el transductor para poder ver la lesión, ¿ya? Para eso nos va a servir. Ahora, miren, este papiloma intraductal, pues va, obviamente, como dice intraductal, va a estar dentro de los ductos, ¿ok? Dentro de los ductos. También es un tumor benigno y afecta más que nada a los conductos galactófaros, a los galactóforos, ¿no? Donde se forma y se conduce hacia afuera, hacia el exterior, a la leche materna. ¿Ya? Miren, en este caso, cómo se encuentra de dilatado el conducto galactóforo, incluso acá también engrosado se ve, ¿ya? Y pues lo vamos a encontrar como un crecimiento anormal, con bordes pequeñamente lobulados, y es un BIRATS 3. Miren cómo se ve de engrosado los conductos galactóforos, incluso cerrado al 100%, no deja pasar la leche. Pero miren cómo está este crecimiento, es un crecimiento papilar, ¿ya? Ese es el papiloma intraductal. Igualmente acá, como se encuentra acá un poco cerrado, se encuentra con paredes engrosadas, papiloma intraductal igualmente. Ahora, es algo bien delimitado, es benigno, asemeja a la ectasia ductal, a la ectasia mamaria, que lo vamos a ver después, eh, más que nada porque como estoy obstruyendo este nivel, lo anterior se dilata, ¿ya? Y es lo mismo que es una ectasia, ¿ya? Una ectasia ductal, que es la dilatación de los conductos mamarios, ¿ok? Pero en este caso, la ectasia ductal no va a tener una tumoración, no tiene una tumoración. Miren cómo se ve en una mamografía, ¿ya? Cómo se ve en una mamografía. Pero también lo vamos a poder observar en una ecografía. Miren cómo están de dilatados los conductos, ¿ya? Están dilatados los conductos. Esta es una ectasia. Puede ser causado por infecciones, principalmente la tuberculosis. ¿Qué, Diego? ¿Existe tuberculosis mamaria? Sí, también existe tuberculosis mamaria. ¿Qué más tenemos? Miren cómo se ve también aumentada de la densidad por detrás del pezón. No hay retracción porque acá se encuentra el pezón, pero miren por atrás cómo se ve las calcificaciones también. Se ven pequeñas calcificaciones lineales y cómo se ve la lesión como tal, ¿ya? Que eso indica que posiblemente sea una masa, que posiblemente sea un tumorcito o que sea un cáncer, pero pues debemos terminar haciéndole una ecografía para poder hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente también no voy a pensar en cáncer cuando tiene, tiene clínica de obviamente una ectasia ductal, ¿no? Incluso se dice que la ectasia ductal pues puede causar galactorrea, pero roja, ¿ya? O sea, tipo expulsando un poco de sangre porque termina dañando el tejido, ¿ya? Y empieza a haber un poquito de sangrado. Bien. Bien, ahora vamos a ver el amartoma. Recuerden que cuando hablamos de amartoma, pues siempre hacemos énfasis a que tiene densidad grasa por sobre todo, o sea, densidad de tejido adiposo. Es un tumor benigno también. Puede aparecer en el pulmón, puede aparecer en el hígado, en el vaso, entre otros, ¿no? Entre otros lugares. Pero la mama también suele ser un lugar frecuente de aparición, ¿ya? En este caso, pues también es benigno y lo vamos a ver ligeramente, acá no sé si lo logran ver, los bordes un poco escleróticos, hiperrefringentes, ¿no? Pero terminamos viendo la masa de la misma densidad de la grasa como tal. Esta es la grasa mamaria, ¿ya? La grasa mamaria. Y vemos de que la masa tiene la misma densidad, ¿ya? Igualmente acá, ¿ok? O sea, lo vamos a ver en una mamografía, pero lo vamos a complementar en una ecografía, ¿ya? Siempre la ecografía va a ser de esta forma. O sea, tiene comportamiento graso en su gran mayoría, pero también puede haber tejido fibroso, puede haber tejido líquido, tejido glandular, entre otros, ¿no? O sea, suele ser una combinación. Y el diagnóstico al 100% acá, pues siempre va a ser con biopsia,
Ya, mientras le hago una ecografía, pues puedo hacerle una punción para sacarle una biopsia de la lesión. Ya, puedo tener a la mano también, porque la ecografía va a ser guía. Guía para punción va a ser la ecografía. Ahora, por último, tengo también a la mastitis, que viene a ser la inflamación del tejido mamario, también por una infección bacteriana más que nada, y se da durante la lactancia principalmente. Ya ese es el principal periodo donde el tejido mamario se va a terminar inflamando. Y pues nuevamente, miren cómo se ve en una mamografía, ¿ya? Pero siempre debemos asociarlo a la clínica y obviamente también a una ecografía. Miren cómo se ve la inflamación. Esta parte hiperrefringente que se encuentra rodeando a los conductos galactófaros, pues viene a ser inflamación, se está inflamando, ¿ya? De igual manera acá, ¿no? De igual manera acá. Ahora, el paciente también tiene otros signos de inflamación, ¿ya? Tiene hiperemia a ese nivel, suele tener fiebre también. ¿Qué más? Tiene la proteína C reactiva elevada, ¿no? Que son reactantes de inflamación aguda, ¿no? O sea, nos va a ayudar para esto más que nada. Miren cómo se ve, o sea, se ve de esta forma, chiquitito. Se ve parecido a un pequeño nódulo, a un pequeño leiomioma, o sea, debemos complementarlo 100% con una ecografía, ¿ya? Igualmente acá. Miren cómo se ve la inflamación. Se ve la inflamación, se ve la inflamación, e incluso se ven estas pequeñas prolongaciones digitiformes, ya que suelen ser signos ecográficos de la mastitis. No sé si ven estos pequeños signos o líneas digitiformes, ya, estos vienen a ser pequeños signos ecográficos de la mastitis. Ahora, por neoplasias malignas ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya les mencioné antes cómo es que se deben ver los bordes, cómo se debe, si se debe diferenciar o no, y cómo son las clasificaciones malignas, principalmente cuando son las que son lineales o ramificadas, ¿ya? Miren cómo se ve una resonancia magnética en este caso, ya una lesión. Igualmente acá con retracción cutánea o retracción del pezón, mejor dicho, igualmente acá, ¿no? O sea, está infiltrando también a otros lados. Ahora, también le puedo hacer un PET scan y miren cómo se ve la lesión, ¿no? O sea, así se va a ver en una resonancia magnética, pero así en un PET scan, ¿ya? Igualmente, en una tomografía, pues puedo hacer un hallazgo incidental, ¿no? Le quiero evaluar más que nada el mediastino, le hago una tomografía de ventana mediastínica, pero si veo la mama izquierda de la paciente, pues lo voy a ver un poco hiperdensa, ¿no? Con lesiones, entre otras, ¿no? Por lo tanto, también en una tomografía puedo hacer el hallazgo benigno, porque recuerden que la paciente no va a sentir síntomas hasta que sea algo avanzado como tal, ¿ya? Incluso en el PET scan, el clásico PET scan, la tomografía por emisión de positrones, miren cómo se ve la mama derecha de la paciente acá, ¿ya? Totalmente hipercaptante. Eso dice de que existe ahí o bien un tumor primario o bien una enfermedad a distancia. Ahora, miren cómo les digo que siempre el drenaje linfático es importantísimo, ¿ya? Es importantísimo, porque miren, acá vemos afectación de la mama, casi toda la mama completa, pero en la misma axila ipsilateral también hay hipercaptación. Por lo tanto, eso nos está indicando de que posiblemente la mama sea el tumor primario. Miren cómo está causando este metástasis. En este caso, la vejiga se ve captante. ¿Por qué? Porque quiere eliminar el fármaco al riñón derecho, en este caso un poquito al estómago, a la axila, entre otros, ¿no? O sea, ese es como tenemos que leer un PET scan, ¿ya? Y miren cómo se ve, ¿no? Retracción de la piel, retracción del pezón. Son signos importantes que nosotros debemos eh, recoger al momento de caracterizar una lesión, ¿ya? Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a esta sesión de mama o está todo bien? Bien, gracias, Yadira. A ver, ¿dónde está mi mouse? Acá está. Ya, esto es más corto, ya. Ginecobstetricia es más corto, no se preocupen. Eh, bien. También otro de los signos, o bueno, otra de las patologías más comunes en el sexo femenino, pues viene a ser las afectaciones a nivel del cuello cervical, ¿no? Infecciones bacterianas, tumores, leiomiomas a ese nivel.
afectación del útero, el ovario poliquístico también. O sea, existen numerosas patologías que ginecobstetricia debe analizar, ¿ya? Y para eso tenemos numerosas formas de estudiar, por ejemplo, a nivel del útero, ¿no? Podemos estudiarlo con una ecografía. Ahora, en esta ecografía tenemos dos, ¿ya? Tenemos la ecografía suprapúbica y la ecografía transvaginal. Son dos tipos que utilizamos para el estudio del útero. Para la suprapúbica, obviamente va a ser por encima de la pubis, ¿ya? Y lo vamos a ver de esta forma. Ahora, esta suprapúbica no va a entregar imágenes tan detalladas como lo entregaría una transvaginal. En el caso de la suprapúbica, se tiene que hacer con la vejiga llena, ¿ya? No sé si logran ver este pequeño líquido anecoico, esa es la orina, ¿ya? Ahora, miren, va a terminar evaluando los ovarios, el volumen urinario y el volumen urinario, perdón, uterino es importantísimo para ver si es que, por ejemplo, analizar patologías, ¿ya? Como puede ser las que afectan o perdón, aquellas pacientes que tienen el periodo, o sea, la menstruación en edad temprana, antes de los 8 años, ¿no? Pueden tener los 8 años, 9 años, hasta 10 años. Lo normal es tenerlo de los 12 en adelante, ¿no? Entonces, evaluar el volumen uterino es importante, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos a la transvaginal, ¿ya? Que acá es importante tener en cuenta de que la transvaginal se va a realizar obviamente con el ecógrafo y con la mano del radiólogo, pero lo va a realizar con un preservativo especial, ¿ya? ¿Por qué? Por riesgo de infección, sobre todo, por riesgo de infección. Ahora, la transvaginal va a dar mejor vista de lo que es el útero y mejor vista de lo que es el cuello cervical, entre otros, incluso mejor vista del ovario. Es por eso que se prefiere realizar una transvaginal. Ahora, también es importante considerar de que no le voy a hacer una transvaginal a una paciente de 8 años o de 9 años, una paciente que simplemente no lo quiere o una paciente que simplemente no ha iniciado sus relaciones sexuales. Esas son contraindicaciones de la transvaginal. Si estamos frente a una paciente que tiene 8 años, ¿ya? O que simplemente no quiere realizarse una transvaginal porque se siente incómoda, entre otras, pues simplemente le hago una suprapúbica, que sí, que debemos analizarlo más minuciosamente, sí, ¿ya? Pero en este caso, pues obviamente no le voy a pedir o no le voy a exigir una transvaginal a una paciente que no ha iniciado sus relaciones sexuales porque puede ser algo traumático, ¿ya? Una paciente de 10 años, entre otros, no le pido. Ahora, entonces, ¿para qué nos va a servir la ecografía? ¿No? Nos va a servir para todas estas indicaciones, principalmente la hemorragia, que lo vamos a ver lo vamos a ver negro, no, perdón, blanco, ¿ya? Flujo anormal, amenorrea e incluso la infertilidad también también se va a estudiar, ¿no? Con esto. Incluso el DIU, ¿no? Para ver si es que existe un ambiente óptimo para la colocación del DIU, entre otros, ¿no? Todas estas son las indicaciones de la ecografía. Es uno de los estudios más importantes realmente del útero es la ecografía, ¿ya? Es la ecografía. Ahora, también tenemos la tomografía, que es más que nada el de elección para detectar tumores, ¿no? Y poder hacer un poco la estadificación, ¿ya? Si es que existe metástasis o si es que existe abscesos. Miren, este es el útero y estas son las dos trompas de falopio. Y miren esta trompa de falopio derecha, cómo se encuentra una pequeña hipodensidad bien marcada, ¿ya? Bien marcada. Ahora, es importante mencionar de que a veces no se muestra la obstrucción de trompas. ¿Y dónde voy a ver la obstrucción de trompas? En una resonancia. En este caso sí voy a ver una obstrucción de trompas. Miren cómo se ven las paredes del útero, ¿ya? O sea, lo vamos a ver mucho mejor en una resonancia. Recuerden siempre que cuando es una resonancia vemos las partes blandas mucho mejor y obviamente también los órganos también en gran calidad, ¿ya? Y esto más que nada, pues estadifica un tumor, ¿ya? La resonancia estadifica un tumor y también muestra obstrucción de trompas en caso hubiera, ¿ya? ¿Cuál es la más utilizada? La ecografía. En la ecografía vamos a poder ver si es que existe un tumorcito, si es que existe hemorragia, si es que existe una cicatriz que no ha terminado, perdón, un corte que no ha terminado de cicatrizar, entre otras cosas, pues la ecografía nos va a ayudar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, llega un paciente y nos dice que tuvo, por ejemplo, varias
varios episodios de abortos espontáneos que lleva tiempo pidiéndole o más que nada intentando tener un hijo con su pareja, pero no lo logra y ya tiene casi 40 años, tiene 34, 35, 39 años tiene ya, que lo ha intentado muchas veces, que ha abortado espontáneamente ya 2 veces y que siente que que siente que es infértil, por ejemplo. Ahora, existen también técnicas que nos va a poder permitir analizar si es que está pasando bien el óvulo por las trompas de falopio, que es donde se tiene que implementar el embrión, ¿no? Para terminar desarrollándose dentro del útero. Y estas son las siguientes, ¿ya? La histerosalpingografía y la histerosonografía, ¿ya? Especialmente la primera, la histerosalpingografía. ¿Por qué? Porque la histerosalpingografía va a utilizar contraste yodado. Este es uno, ¿ya? Este es uno. Mientras que la histerosonografía solo va a utilizar sonografía, ultrasonografía, ecografía. Va a utilizar ecografía y también contraste, ¿ya? Pero en este caso utiliza rayos X, ¿ya? La histerosalpingografía. La única en evaluar las trompas de falopio, y esto anótenlo bien, es la histerosalpingografía. No lo realiza la histerosonografía. Solo esta de acá, ¿ya? La única en analizar las trompas de falopio es la de la izquierda, ¿ya? Y pues ¿por qué? Porque mediante el pase del contraste va a determinar si es que está pasando por la trompa de falopio, si la afectación es unilateral o es bilateral, si es que existe una fuga del contraste para ver si es que existe un sangrado como tal, y más que nada evalúa su recorrido, la histerosalpingografía, ¿ya? Y de esta forma lo vamos a ver. Miren cómo se ven las trompas de falopio, ¿ya? Cómo se ven acá los ovarios, cómo se ve el útero, entre otros, ¿ya? El cuello uterino. Así vamos a poder analizarlo mediante una histerosalpingografía, ¿ya? Siempre recuerden que vamos a analizar las trompas de falopio solo con la histerosalpingografía, no lo realizamos con otro. Miren en este caso, ahora voy a hacerle un poquito de zoom. Miren en este caso, está pasando el contraste a la trompa de falopio izquierda, pero a la derecha no hay nada. Significa que hay una obstrucción. Puede ser una masa, puede ser un problema de infertilidad, entre otras cosas, pero hay una obstrucción, ¿ya? Hay una obstrucción. ¿Ya? Mientras que en la histerosonografía, pues lo que vamos a realizar es una ecografía más que nada transvaginal, pero vamos a terminar ingresando, ¿no? Solución salina transcervical, ¿ya? O sea, de esta forma vamos a terminar viendo. Ahora, miren cómo se ve el útero, ¿ya? Miren cómo se ve el útero, anecogénico, con los bordes hiperrefringentes, miren cómo son el grosor de su pared, o sea, esta es la forma normal en la que vamos a ver un útero, ¿ya? O sea, más que nada debemos dilatarlo con esa infusión salina transcervical, ¿ya? Y debemos posteriormente realizarle una ecografía transvaginal. Ahora, esto se debe realizar 5 a 10 días después de la menstruación, ¿ya? Esto se debe realizar 5 a 10 días después de la menstruación, porque puede haber, por ejemplo, si es que es antes, riesgo de infección, o si es que es después, pues puede haber, o puede la paciente ya no estar, puede estar, perdón, ya ovulando, ¿no? Entonces va a dañar las imágenes que nosotros queremos ver. Entonces, esta es la diferencia. La única que evalúa las trompas de falopio e infertilidad, por sobre todo, va a ser la histerosalpingografía. Es la que vamos a usar de primera mano, de principio, es la principal, ¿ya? Ahora, miren, estas son alteraciones congénitas, ¿no? La didelfo, por ejemplo, cuando son separadas por un septo y cada uno tiene su cuello uterino, ¿no? Cada uno su cuello uterino. Esta es una histerosalpingografía porque este, vemos las trompitas, ¿ya? Vemos las trompas y estamos utilizando rayos X. Miren esta pequeña resonancia, ¿ya? Miren esta pequeña resonancia. Vemos acá uno, vemos acá dos, ¿ya? No lo puedo mover, no puedo utilizar el mouse, ¿ya? Pero estas imágenes se encuentran en Radiopedia, ¿ya? O sea, chicas, esto lo he encontrado en Radiopedia, es bastante bonita. No sé si no sé si ven la imagen acá. ¿Ok? Ok, esta es una y este es dos. Este es un útero didelfo, ¿ya? Igualmente acá, ¿ya? Ahora, también tenemos el útero unicorne, que en este caso solo tiene un lado, o sea, es un desarrollo incompleto, ¿ya? Solo tiene un lado, no tiene dos como debería estar saliendo acá, ¿ok? Miren acá, solo encuentro un lado, solo encuentro un lado, ¿ok? Y en este caso solo encuentro el de acá. Y acá no encuentro nada, solo encuentro el del lado izquierdo, ¿ya?
Cuando debería salir de acá, ¿sí o no? Debería salir de acá, no de acá como lo encontramos en en un útero de Delfo. O sea, básicamente solo hay una trompa de falopio funcional, el otro ya no, el otro simplemente no. Este puede ocasionar problemas de infertilidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, también tenemos el útero septado y este se debe diferenciar del bicorne, ¿ya? Principalmente por el ángulo. Cuando es el ángulo cerrado, o sea, de esta forma el ángulo, pues estamos frente a un útero septado, ¿ya? Miren cómo se ve el ángulo de cerrado, el ángulo de cerrado. Pero cuando estamos en el bicorne, el ángulo es abierto, es de más de 105 grados. Ya, es de más de 105 grados, o sea, es un ángulo obtuso, ni siquiera es recto, es obtuso. Miren cómo se ve. Este ya es un ángulo, este ya es un útero bicorne, ya es un útero bicorne. A ver, vamos a ver más ejemplos. Miren, miren cómo de abierto, es casi llano, ¿no? Es casi llano. O sea, estas cavidades están separadas por completo, ¿ya? Y encima, entre ellas, tienen un ángulo por encima de 105. Esta ha sido pregunta de examen, me acuerdo. Cuando es cerrado, es un útero, en este caso, cuando es abierto, perdón, es un útero bicorne. Cuando es cerrado, es un útero septado, ¿ya? Esto siempre recuerden. Ya. Y bueno, por último y no menos importante es el útero arcuato, ¿no? Donde vamos a encontrar una pequeña depresión en la parte superior del fondo. Todo este es el fondo, ¿ya? Y acá vamos a encontrar esta pequeña depresión, ¿ya? De esta forma, ¿ya? De esta forma. También es una alteración congénita, pero esto no afecta nada, casi nada a la al embarazo ni a la fertilidad, ¿ya? No afecta, mientras que los otros sí pueden afectar. Ahora, es importante reconocer las fases del endometrio. Recuerden que existe la fase menstrual, la fase hipersecretora, entre otras frases, ¿no? La preovulatoria, la ovulatoria, ¿ya? Y durante todas esas fases nosotros vamos a ver de diferentes formas el endometrio. Entonces debemos considerar la normalidad de las fases del endometrio, ¿no? Y es por eso que les traigo esto de acá, ¿ya? Miren esta fase menstrual, cómo se encuentra esta línea pequeña, esta línea hiperrefringente que está ligeramente rota, o sea, tiene esas pequeñas descontinuidades, ¿ya? Ese es lo normal que vamos a encontrar en la fase menstrual de la paciente. Pero ¿qué pasa cuando estamos en esta fase, en la fase proliferativa? Miren cómo disminuye su ecogenicidad, o sea, se vuelve hipoecogénico. No, sí, se vuelve hipoecogénico por lados, no sé si logran ver. Y también suele ser algo normal. Miren cómo se encuentran las paredes de engrosadas, ¿ya? Se encuentran las paredes también de engrosadas. Y por último tenemos a la fase que es la secretora, ¿ya? La secretora, que es más que nada se vuelve hiperecogénica. O sea, más que nada se diferencia por la ecogenicidad, ¿ya? Tiene una ecogenicidad normal en la fase menstrual, en siguiente tiene una hipoecogenicidad y ahorita tiene una hiperecogenicidad, es la fase secretora, ¿no? Donde se está formando nueva capa basal, no, perdón, sí, nueva capa funcional, perdón, del endometrio, porque recordemos que es la que se pierde en la menstruación, ¿ya? Entonces así lo vamos a ver, incluso en una ecodoppler lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Porque es lo que se necesita más irrigación sanguínea para poder formar la nueva capa funcional del endometrio, ¿ya? Ahora, también existe una fase que es la fase hipotrófica, claro, la fase hipotrófica que se da posmenopausia. O sea, la menopausia como tal, cuando ya no hay estrógenos, pues el útero se vuelve eh, disfuncional, por lo tanto se vuelve a achicar, se hace hipotrófico, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, ese es un hallazgo normal. Ojo, en pacientes menopáusicas, no en pacientes que son jóvenes, porque cuando es jóvenes ya es patológico. ¿Ya? Miren esta pequeña lesión que es la adenomiosis, ¿ya? Que es un tumor benigno que lo vamos a encontrar de esta forma, ¿ya? Miren cómo se ve de vascularizado. Es benigno en este caso, es bien delimitado. No sé si logran verlo acá, diferenciarlo, que tiene varias sombras posteriores digitiformes, ¿ya? Igualmente de este lado, pues lo vamos a encontrar principalmente en la zona donde hay músculo. Mio es músculo, lo vamos a encontrar en el músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Pero tiene diferente densidad del músculo liso. O sea, vemos de que el músculo es hiperecogénico y la adenomiosis es un poco más hipoecogénica, ¿ya?
Igualmente acá, miren cómo se ve. Ya, o sea, se ve como un pequeño quistecito, ¿no? Un pequeño quistecito que puede tener un comportamiento sólido y un comportamiento líquido, o sea, es diferente. Y obviamente el diagnóstico termina siendo con biopsia, ¿ya? Por otro lado, el ovario poliquístico. Siempre recordemos que el ovario poliquístico tiene síntomas hiperandrogénicos, o sea, un aumento de las hormonas sexuales, ¿ya? Poliquístico, tiene varios quistes que forman andrógenos. Ahora, la paciente, ojo, la paciente suele ser joven y tiene síntomas hiperandrogénicos, ¿ya? Por sobre todo. Tiene voz gruesa o voz ronca, tiene acné, tiene hirsutismo, tiene aumento del vello axilar, entre otros, aumento del vello a nivel de los pectorales. ¿Qué más puede tener? Tiene amenorrea o oligoamenorrea, que no es lo mismo. Oligoamenorrea siempre asócienlo a poquito, ¿ya? A poquito. Pero amenorrea es que no tiene nada, o sea, no tiene periodo menstrual. Eso puede tener una paciente con ovario poliquístico, ya acné sobre todo, ¿no? Miren cómo se ven esa gran cantidad de ovarios, ¿no? Perdón, esa gran cantidad de quistes a nivel del ovario, ¿ya? Igualmente acá, varios quistes. ¿Cómo sé que son quistes? Porque son anecoicos, son bien delimitados, ¿no? Igualmente acá. A ver, esta es una resonancia magnética. A ver, una resonancia magnética. Miren cómo están los ovarios. Están como que septados, ¿no? En circulitos. Esos son los quistes, ¿ya? Esos son los quistes. Y tienen que haber 12 o más de 2 a 9 milímetros de diámetro. Y esto más que nada va a aumentar el volumen ovárico. Estos son grandes, deberían estar más pequeños. Parecen riñones, pero realmente no lo son, ¿ya? Realmente no lo son. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pólipo endometrial, que también suele ser, en este caso, benignos, pero como son pólipos, pueden sangrar y pueden causar hemorragia vaginal, por ejemplo. O sea, son patológicos, ¿ya? Son imágenes de adición, lo vamos a encontrar, este, robándole, perdón, son imágenes de sustracción, es decir, vamos a ver que va a robar la luz al útero, ¿ya? Va a robar la luz al endometrio. Miren cómo se ve de engrosado acá, ¿ya? O sea, son crecimientos anormales que no son malignos, pero sí son patológicos porque se suelen romper, ¿ya? Se suelen romper. Miren estas imágenes de sustracción. Igualmente acá, con un ecodoppler color, y en este caso miren cómo se ve, ¿no? Se ve una imagen que está robándole la luz al endometrio, al útero. Por otro lado, la atrofia endometrial, lo que les mencionaba, que es más que nada cuando el útero se adelgaza y pierde, ¿no? Su grosor normal, pierde su funcionalidad normal, y se da principalmente durante la menopausia, ¿ya? Se da principalmente durante la menopausia. Y pues miren cómo se ve de delgada, se ve la pared, miren la línea, se ve bastante corta, la línea que suele estar rota en el periodo menstrual, en este caso lo vemos blanca y lo vemos continua, no lo vemos ya consangrado. Los bordes que son, miren, los bordes que son ya pequeños, hipotróficos, incluso pierde continuidad. Este ya es una atrofia endometrial, ¿no? Ya es una atrofia endometrial. O sea, puede ser natural, pero también puede ser patológico. Eh, si lo encontramos en una paciente de 50 años, 60 años, pues va a ser natural. O sea, no hay por qué buscarle una patología. Pero si lo encontramos en una paciente de 20 años, por ejemplo, 25 años, pues eso ya sabemos que es patológico, por lo tanto debemos hacerle más estudios. Ahora, vamos a ir a obstetricia, ¿ya? Durante el primer trimestre debemos evaluar sobre todo la zonoembriología y también el screening para neoploidías, ¿ya? La zonoembriología significa si es que la paciente está embarazada o no, ¿ya? Si es que la paciente está embarazada o no. Y eso se determina con una prueba de sangre, ¿no? Eso no vamos a entrar a detalle. También con una prueba de orina, tampoco vamos a entrar a detalle, pero también podemos analizarlo si es que vemos mediante una ecografía al feto, si es que vemos también al corion, si es que vemos, entre otras estructuras que nos va a permitir ver si es que se ha implantado bien o no el feto, ¿ya? Y sobre todo los screenings para neuploidías, como por ejemplo el síndrome de Down. En el primer trimestre se evalúa gran cantidad de estructuras, ¿ya? Miren, el saco gestacional, ¿ya? Protege al embrión y lo vamos a ver en una forma de anillo hiperrefringente y contenido anecoico. Este es importantísimo. Esto significa que el embrión ya se ha implantado. El embrión ya se implanta. Miren cómo todo este es el útero. El embrión ya se ha implantado.
Miren, es un anillo hiperrefringente con un contenido negro, anecoico, ¿ya? Ahora, miren estas patologías, por ejemplo. Este es un embarazo no implantado, o sea, no hay un saco gestacional. Y si no encontramos un saco gestacional es algo patológico. Posiblemente sea un embarazo ectópico y resulte en un aborto espontáneo. Ahora, lo que le mencionaba. En una transvaginal nosotros vamos a ver la mayor cantidad de detalle, o sea, vamos a verlo a calidad todo. Por lo tanto, lo vamos a poder ver antes, en una cuarta semana, mientras que si es suprapúbica lo vamos a ver a la quinta, ¿ya? Pero sea cual sea la forma en la que nosotros vayamos a realizar el, el examen a las pacientes embarazadas, pues debemos dejarle en claro que, por ejemplo, la transvaginal pues puede darnos una imagen más antes y la suprapúbica pues puede dárnoslo después, ¿no? Por lo tanto, ella tiene que decidir finalmente, ¿no? Luego también tenemos el embrión, que obviamente pues lo vamos a ver a la quinta semana, ¿ya? Lo vamos a ver en este caso a la quinta semana cuando es transvaginal y a la sexta cuando es suprapúbica, ¿ya? Ahora, se debe determinar la longitud cráneo-caudal porque esto determina la edad gestacional, ¿ya? O sea, la longitud desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, o sea, de arriba hacia abajo, pues va a determinar la edad gestacional, si es que está creciendo bien, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué fue? Ya. Ahora, la actividad física, la actividad cardíaca, ya, también es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando encontramos una disminución de la frecuencia cardíaca en un embrión, lo más probable es que estemos frente o que se dé en algún momento un aborto, ¿ya? Un aborto, muerte fetal, mortinatus, ¿ya? Por lo tanto, debemos evaluar sí o sí la frecuencia cardíaca del bebé o del feto en ese caso, ¿no? Y son 110 latidos por minuto a la sexta semana y 170 a la novena. O sea, debemos analizarlo 100%. Puede estar asociada la bradicardia a muerte fetal, por ejemplo, o aborto. ¿Ya? O sea, debemos analizarlo sí o sí. Todo esto es durante el primer trimestre, ¿ah? Ahora, la vesícula vitelina lo vamos a encontrar de esta forma, ya como que un anillo saliendo del bebito, ¿no? También un anillo hiperrefringente. Parece el saco gestacional, ¿no? Pero en este caso va a estar a las quinta y a la sexta semana, tanto transvaginal como suprapúbica, ¿ya? Y pues el feto ya está ligeramente más formado, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más vamos a poder analizar? Vamos a poder analizar el amnios. Ahora, el amnios es importante porque nos va a indicar el número, la cantidad de fetos que nosotros tenemos en la paciente, que se puede tener la paciente. Puede tener, ahora, si tiene dos amnios, significa que tiene dos hijos. Si tiene tres, significa que tiene tres hijos. Y si tiene uno, significa que es uno. O sea, que tiene un hijo. O sea, el amnios nos determina el número de hijos, ¿ya? El número de fetos, por sobre todo. Y lo vamos a ver esta pequeña línea ya hiperrefringente, pues esta viene a ser el amnios, ¿ya? Esta línea hiperrefringente viene a ser el amnios. Ahora, la longitud coronolarga, o sea, de arriba hacia abajo, pues también para evaluar y estimar la edad gestacional, también a partir de las 12 semanas, bueno, hasta las 12 semanas, mejor dicho, pues va a ser el mejor tiempo para poder evaluarlo, ¿ya? Y sobre todo en un corte longitudinal, o sea, de la cabeza hacia la nalga, que es lo más caudal que vamos a encontrar en un paciente, ¿no? Porque está en posición fetal, obviamente. Ahora, la translucencia nucal no bueno, esa más que nada suele ser patología, ¿ya? O sea, suele ser una colección de líquido en el espacio posterior del bebé, ¿ya? Que puede, obviamente, además de alterar las imágenes, comprimirlo y causar deformaciones congénitas. Pues por eso que se debe evaluar y se debe hacer el tratamiento eh, adecuado, ¿no? Adecuado. Obviamente, soluciono la translucencia nucal, pero también le saco una muestra de líquido amniótico para poder analizar si es que existe o no una cromosomopatía también. O sea, miren, este es el bebé, este es el feto, ¿ya? Y esta es la colección de líquido que nosotros vamos a ver en el espacio retrocervical, por sobre todo, que puede invadir obviamente todo el espacio posterior del bebé, de esta forma, ¿ya? Miren cómo se ve todo, este es el bebé, obviamente, este es su cuello, y cómo se ve por detrás del cuello toda esta colección de líquido. ¿Por qué es líquido? Porque es negro, porque es anecoico, ¿ya? Esta es la translucencia nucal y lo vamos a evaluar también en el primer trimestre. Ahora, el hueso nasal también es importante, ¿no?
Miren cómo se ve el huesito nasal, que lo vamos a ver entre la 11ª y la 14ª semana. Y por sobre todo, vamos a evaluar el sistema nervioso central, ¿ya? Miren cómo hay marcados movimientos fetales a la 9ª semana y se ve la bóveda craneana a la 11ª semana, ¿ya? Miren cómo se ve la bóveda craneana, ¿ya? Cómo se ve el cerebro, los ventrículos, ¿no? Los plexos coroideos no se logran ver al 100%. Acá, por ejemplo, miren los pequeños plexos coroideos, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a tener que analizar sí o sí. Si es que no lo vemos después de la 11ª semana, el feto es anencefálico. Y en este caso se recomienda un aborto terapéutico, porque el feto va a terminar muriendo al nacer, ¿ya? Un aborto terapéutico. Que hay diversos tipos de aborto que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a ver la evaluación al segundo y al tercer trimestre. Ya el segundo y el tercer trimestre se va a evaluar todo esto que vamos a ver acá. Tanto el número, situación, la placenta, líquido amniótico, cordón umbilical y bienestar fetal. El bienestar fetal se refiere más que nada si es que el feto está en posición este, para poder nacer. O sea, si está en buena posición para poder nacer, pues el bienestar fetal nos va a poder ayudar en esto, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar numerosas medidas durante el segundo y tercer trimestre, ¿ya? En esta diapositiva vamos a ver cuatro, ¿ya? Principalmente para poder analizar el peso del feto, ¿ya? Tenemos el diámetro biparietal. De tálamo a tálamo se tiene que analizar sí o sí. ¿Ya? Se analiza de tálamo a tálamo, el diámetro biparietal. Ahora, también tenemos el perímetro cefálico, o sea, de atrás hacia adelante se tiene que analizar el perímetro cefálico, o sea, de la cabeza, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El perímetro abdominal, no hace falta realizar especificaciones, ¿no? Básicamente todo el abdomen se tiene que medir y hallar el perímetro y obviamente también nos falta uno, ¿no? Tienen que ser cuatro medidas, se tiene que analizar la longitud del fémur, ¿ya? La longitud del fémur que no incluye la cabeza, o sea, los trocánteres, ni la epífisis, solo va a incluir la metáfisis, ¿ya? Solo incluye la metáfisis, no incluye las cabezas, no incluye la epífisis, solo la metáfisis, ¿ya? Solo la metáfisis. Y esto se va a terminar midiendo, que se puede medir a partir de la semana 10, ¿ya? Y recuerden que tanto el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud del fémur nos van a dar principalmente el peso del feto, ¿ya? Y esto es importante también porque se analiza junto a la edad gestacional, ¿ya? Bien. Ahora, evaluar los riñones es importante, principalmente porque a partir de la 20ª semana eh, se tiene que evaluar en conjunto con el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es un ultrafiltrado de la sangre. Entonces, la sangre del bebé o la sangre de cualquier individuo, ¿por quién se filtra? Por los riñones, ¿ya? Entonces, una disminución del líquido amniótico significa que los riñones del paciente o bien no los tiene o bien están hipotróficos, hipofuncionales, ¿ya? Entonces, los riñones, por ejemplo, van a excretar orina a la 12ª semana. Y lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Miren, a la 13ª semana se va a ver vía transvaginal y desde la 16 a la 18ª semana vía suprapúbica. Ahora, están en constante relación con el líquido amniótico, ¿ya? El líquido amniótico está en constante relación. Y miren los indicadores de Phelan. Se tiene que medir en todos los cuadrantes del feto, ¿ya? Se tiene que medir la cantidad de líquido amniótico que es anecoico al 100% que tiene el bebé por fuera. Y esto va a terminar, eh, brindando, ¿no? El líquido amniótico termina brindando un ambiente óptimo al útero para que se pueda desarrollar, ¿no? Ahora, ojo, no debe haber exceso ni tampoco debe haber disminución, déficit, ¿ya? Porque son alteraciones que pueden causar malformaciones congénitas al bebé. Pueden estar relacionadas con eso, ¿ya? Entonces, tenemos dos alteraciones respecto al líquido amniótico, ¿ya? Tenemos tanto miren, este es un aumento del líquido amniótico, no sé si logran ver. Este es el bebé. Miren cómo está de aumentado el líquido amniótico. Igualmente acá, todo esto está aumentado. Está en gran cantidad de líquido amniótico, el polihidramnios, ¿ya? Polihidramnios. Está principalmente relacionado con malformaciones gastrointestinales, malformaciones nerviosas, perdón,
Y finalmente tenemos al oligohidramnios, o sea, disminución. Miren, se ve pegado, casi ni se encuentra un líquido amniótico que esté causando o bueno, que esté brindando, ¿no? Un ambiente óptimo para el crecimiento del bebé y el desarrollo, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un oligohidramnios, una disminución del líquido amniótico. Esto principalmente está relacionado con agenesia renal o hipotrofia renal. ¿Por qué? Porque como el líquido amniótico es un ultrafiltrado de la sangre, pues va a terminar causando que no se termine formando al 100% y pues eso indica una falla renal en el paciente, ¿ya? Pero también está relacionado con otras patologías, ¿no? Patologías gastrointestinales, nerviosas, geniturinarias por sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Bien, bien, chicas, ¿tienen alguna consulta respecto al tema o está todo en orden? Todo claro. Bien, perfecto. Voy a enviarles el post-test ya en un momento. Está acá. Ya. Lo vamos a realizar ya, chicas. No vamos a demorar mucho, no se preocupen. Está. Ya, chicas, ¿ven la pantalla? Sí se ve. Bien, buenas. ¿Y acá qué responderían? ¿Cuál no sería una indicación de una ecografía mamaria? ¿Qué dirían ustedes? Más de 40 años, paciente joven sintomática, ginecomastia, mamografía inconcluyente, patología durante el embarazo. ¿Qué dirían ustedes, chicas? Más de 40 años. Claro. En una paciente más de 40 años, ¿qué le dirían que se realice? ¿O qué recomendarían? Mamografía. Perfecto. La mamografía es para mayores de 40 años y cuando es paciente joven le hago una ecografía, ¿ya? Entonces, joven, en este caso el punto de corte es 40 años. Menores de 40 años, siempre una ecografía. Bien, Una pregunta, pero no es dime. una contraindicación, ¿no? O sea, simplemente que se prefiere. Suele ser contraindicación, o sea, lo ponen como contraindicación, ¿por qué? Porque cuando hacemos referencia a de menores de 40 años, no es que hay más puntos de corte, simplemente menores de 40 años pueden ser 12 años, 13 años, 14 años. Entonces, la mamografía utiliza bastante radiación, no es una simple, No, no es, es, me ¿a qué te refería a refieres? que si es, o sea, una mujer de 40 años, o sea, no es una contraindicación que se realice una ecografía, una mujer de 50, 60, etcétera. O sea, Ah, no, 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 no. Porque recuerda que sí, le vamos a realizar primero una mamografía, sí, pero recuerda que siempre debemos complementarlo con una ecografía. Entonces no es una contraindicación, no es que, es que la ecografía no tiene básicamente contraindicaciones, salvo que el paciente no quiera, ¿no? Esa es una contraindicación. Pero la ecografía mira, no utiliza contraste, no tiene radiación, entonces no tiene consecuencias negativas en los pacientes. Por eso se le puede realizar a los niños, a los jóvenes, a las embarazadas, a los que tienen prótesis, entre otras cosas, ¿no? O sea, eso nos va y por eso nos ayuda la ecografía. No es una contraindicación como tal, ya, gracias. ¿ya? A ver, miren este casito clínico. Dice, mujer de 52 años, posmenopáusica, acude por secreción mamaria serosa, pegajosa, color amarillo verdoso en el pezón derecho, sin dolor ni fiebre. Tiene retracción leve del pezón en la misma mama, sin palpación de masas. Ojo, sin palpación de masas. No antecedentes de cáncer de mama. Se le realiza una mamografía y al no ver resultados específicos se le hace una ecografía. Marque la alternativa correcta. ¿Ya? Esta es la imagen que les he puesto. Dice, no se observa algo anormal. Para confirmar, le pido una resonancia magnética. ¿Eso será verdadero o falso?
2 al menos 1. ¿Qué dirían, chicas? Yo confirmo un cáncer, una patología con resonancia magnética. No, chicas, yo no confirmo una patología con resonancia magnética, ¿ya? No lo confirmo. Y aparte, acá no es que sea algo normal. O sea, hay algo anormal acá. Dice, si hay un crecimiento tumoral benigno, ya que está circunscrito, en este caso tampoco encontramos un crecimiento normal. O sea, no hay una tumoración, no hay palpación de masa, sin palpación de masas, ¿ya? Dice, hay una masa de ecogenicidad grasa compatible con amartoma mamario, tampoco. Si es que no existe una masa, ¿por qué voy a pensar en una masa? ¿No? Y dice, usa un quiste, ya queda un refuerzo posterior hiperecogénico. Por ningún lado encontramos un refuerzo posterior hiperecogénico o hiperrefringente, que es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, estamos frente a los conductos galactóforos, ¿ya? Esos que forman la orina y los conducen hacia afuera para dar a lactar al bebé. En este caso, pues vamos a encontrar una dilatación, una ectasia ductal como tal, o sea, la respuesta correcta es la C. ¿Ya? La respuesta correcta es la C. ¿Puede haber sí galactorrea? Sí. Pero miren cómo es la galactorrea. Es cerosa, pegajosa, color amarillo verdoso en el pezón derecho. Incluso puede salir color rojo, puede salir con sangre. ¿Ya? En la ectasia ductal. Ahora, este es interesante, se los puse, miren. A ver. Mujer de 35 años acude a consultorio externo de ginecobstetricia. Refiere que nunca ha tenido hijos a pesar de haberlo intentado muchas veces con su pareja. En su historia clínica, usted observa que tuvo episodios pasados de abortos espontáneos. ¿Qué método radiológico usted pediría de primera mano? ¿Qué dirían ustedes? Podría ser una ecografía transvaginal. Ya, bien. ¿Qué más podría pedir? Ya uno dice en ecografía transvaginal. ¿Por qué sería ecografía transvaginal? ¿Qué ¿Podría dices, ser María? la salpingografía? Ya, por un lado tenemos la histerosalpingografía y por otro lado la ecografía transvaginal. ¿Cuál pediría? Y les doy la razón. Cualquiera de las dos pediría, ¿no? De primera mano. Pero hay una principalmente que nos va a servir para en casos de infertilidad, ¿ya? Para determinar la causa de infertilidad. ¿Cuál de ellas sería? En ecografía, me parece. La, pero, Ya, miren. la, ¿Cómo? la última. Ya, miren, en casos de hemorragias, de masas que puedan estar causando infertilidad, sí, puede ayudarnos la ecografía transvaginal, pero es un poco raro que estos causen infertilidad, ¿ya? Recuerden que para que una paciente quede embarazada, se debe, perdón, el óvulo como tal debe pasar por las trompas de falopio y llegar, ¿no? Hacia su posición normal. Es por eso que nosotros debemos evaluar las trompas de falopio, ¿ya? Eso recuerden, nosotros debemos evaluar las trompas de falopio, si es que están indemnes, si es que están obstruidos, si es que están fisurados, entre otros, ¿ya? Entonces, la ecografía transvaginal no nos va a dar al 100% una imagen para poder analizar las trompas de falopio, ¿ya? En caso, por otro lado, tenemos la histerosalpingografía, que nosotros inyectamos contraste para ver si es que el contraste pasa por las trompas de falopio o no. Por lo tanto, la histerosalpingografía es la primera mano para poder analizar infertilidad. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Ojo, no es lo mismo que histerosonografía, ¿ya? Acá llenamos el útero con solución salina. En el caso de la histerosalpingografía le inyectamos contraste, ¿ya? Y acá utilizamos la histerosonografía, la ecografía, pero en la histerosalpingografía nosotros utilizamos rayos X, ¿ya? Es la diferencia que encontramos en las dos, ¿ya?
Que sí está bien, si en este caso les hubiera puesto que existe un sangrado, que existe también flujo anormal, flujo vaginal normal, ahí sí lo más adecuado sería una ecografía transvaginal, ¿ya? Lo más adecuado sería una ecografía transvaginal. Incluso si les hubiera puesto que refiere tener periodos menstruales muy dolorosos o con excesivo sangrado o con poco sangrado, pues ahí le pido sí una ecografía transvaginal, ¿ya? Para casos especiales de infertilidad, pues lo más adecuado es pedirle una histerosalpingografía porque quiero yo ver o quiero yo analizar cómo están las trompas de falopio. ¿Ya, chicas? ¿Se entendió? Sí, Bien, buenas. ¿Tú, Yadira? ¿Está bien? Sí, todo bien. Buenas. Ya, miren este. Paciente mujer de 20 años y sexualmente activa, con síntomas y signos de exceso de andrógenos, hirsutismo, acné, piel grasa, seborrea, amenorrea y obesidad central. Se descartan problemas hipotalámicos hipoficiarios, por lo que se decide hacer una ecografía transvaginal, observándose lo siguiente. Marque la alternativa incorrecta. Ya, o sea, tiene síntomas de excesos de andrógenos, o sea, de exceso de hormonas sexuales, ¿ok? Y pues no hay problemas en el eje hipotalámico hipoficiario, entonces debe ser un problema a nivel del óvulo, ¿no? Del óvulo como tal, ¿no? Recuerden, el eje hipotalámico hipoficiario óvulo es la que se encarga principalmente de la fertilidad, ¿no? O de la producción de las hormonas sexuales. Y miren cómo se ve el óvulo, ¿ya? O sea, estamos frente a un óvulo, ¿ah? Estamos frente a un óvulo. Perdón, un ovario. Perdón, un ovario. El óvulo es lo que forma el ovario, me estoy confundiendo. Ahora, miren cómo se ve el ovario, ¿ya? Dice, es una imagen ultrasonográfica del ovario, eso es verdadero. En principio eso es verdadero, ¿ya? Ahora dice, múltiples estructuras anecoicas redondas bien delimitadas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es verdadero o falso? es verdadero. Verdadero, bien, anecoicas. Y cuando estamos frente a anecoicas, ¿ya? O sea, anecoicas, ¿qué significa? ¿Qué es aire? ¿Qué es agua? ¿Qué sería? Agua. Agua, perfecto. Y si encontramos algo bien delimitado y con ecogenicidad agua hacia adentro, ¿qué es lo que pensamos que es? Un tumor. Quiste. Perfecto. En todos lados va a ser eso. Perfecto. En todos lados va a ser eso. Entonces, hay numerosos quistes, ¿no? El tercero dice, compatible con ovario poliquístico. Entonces es verdadero. Hay numerosos quistes ya en el ovario. Miren, dice, el volumen ovárico está aumentado y hay múltiples focos de sangrado ovárico. ¿Qué dirían que es lo falso? Múltiples Pocos. Ujú. sangrado Sangrado. ovárico. Perfecto. Ustedes lo han dicho. Como estoy aumentándole quistes al ovario, el volumen ovárico va a subir, va a aumentar. O sea, eso es verdadero. Pero acá no encontramos ningún sangrado, ninguna hiperecogenicidad que está saliendo y que está desparramándose, despilfarrándose por ahí. Entonces no son sangrados. Lo falso que encontramos acá en todas estas alternativas, pues viene a ser la D en este caso. ¿Ya, chicas? Bien. Ahora, acá menciona. ¿Qué estructuras se está encerrando en la siguiente imagen y qué nos indica en la evaluación fetal durante el primer trimestre? ¿Ya? En este caso, ¿ustedes qué dirían? Lamios. Ya, perfecto, el amnios. ¿Y qué nos indica el amnios? El número. Perfecto, perfecto. Bien, Yedira. El amnios nos va a indicar el número de fetos que hay dentro de la paciente, dentro del útero de la paciente. Si es que vemos dos amnios, significa que tiene gemelos. Si es que tiene tres trillizos, o sea, así se juega con el amnios, ¿ya? Debe de existir un amnios y lo vamos a ver, lo tenemos que ver en la ecografía como tal, ¿ya? En este caso no es translucencia nucal, saco gestacional, ni la vesícula vitelina, ¿ya? Es el amnios principalmente, ¿ya? Bien, chicas, entonces, ¿todo está en orden o damos por finalizada entonces esta sesión? Todo en orden. Bien, buenas. Entonces voy a terminar la sesión. Muchas gracias. Un momento.